Vaya abriendo sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo número 37, vamos a leer del verso 1 en adelante. Pero ¿quién era este Ezequiel? Ezequiel se había preparado toda su vida para ser sacerdote. Había puesto todo su empeño, todas sus fuerzas. Estaba allí teniendo como aquel horizonte el poder estar en el templo, el poder estar manipulando las cosas de Dios, el poder hacer el servicio. Era aquel cometido que tenía. Empezó a estudiar y a esforzarse. Quería ser sacerdote. Pero calculan que en el 597 a.C. pasó algo. El pueblo no estaba bien con Dios. El pueblo había dejado de lado a Dios y en este tiempo te parece ser que Dios tenía otros planes. ¿Por qué? Porque es invadido Jerusalén y hombres y mujeres fueron llevados de ese lugar. Aquel que quería ser sacerdote se vio donde el templo en el cual quería servir ya lo destruyeron. No había más templo. ¿Qué hacer con todo ese esfuerzo que había tenido? ¿Qué hacer con todo ese tiempo invertido? ¿Qué hacer con esa situación que había pensado que era para su vida y ahora ni templo tiene? La tierra prometida había dejado de ser de ellos. ¿Por qué? Porque ahora había sido conquistada por los babilónicos y allí estaba un hombre yendo con muchos otros a un lugar desconocido, dejando atrás la tierra, la familia, quizás amigos, quizás la casa, quizás de pronto aquel templo que había sido su ilusión. Se iba junto con muchos hombres, cabizbajo y dubitativo. El que quería ser sacerdote dejó de pensar en eso, porque ¿dónde iba a servir ahora? Porque ¿dónde iba a poder hacer todo aquello que quizás había soñado, que se había idealizado, que había estado allí delante de él queriendo esto es para mí, esto es lo que quiero hacer, Dios me lo va a proveer, ser sacerdote? ¿Y qué pasó? Las cosas cambiaron, empiezan estos periodos difíciles, tristes, donde se deja gente atrás, donde los sueños se rompen, donde aquello que pensábamos que iba a ser para nosotros dejó de serlo. Allí estaba Ezequiel, camino, vaya a saber, a tierra de conquistadores, a la tierra donde no era la de ellos. Llevaba mucha gente con él, pero como decíamos, el sueño de Ezequiel era ser sacerdote, pero allí es cuando Dios empieza a actuar. Porque lo que tenía pensado Ezequiel de únicamente mover sus cosas, mover o ministrar mediante esos emblemas que había allí, todo el ritual que había en el santuario, ahora lo llama con un propósito distinto. Ahora iba a ser su profeta. Hubo un momento en el cual Ezequiel estuvo en el mismo periodo que otros profetas como Jeremías. Allí estaba cada uno en su lugar ministrando a un pueblo herido, a un pueblo golpeado, a un pueblo que ya no tenía fe, a un pueblo que pensó que iba a ser de una forma y por olvidarse de Dios terminó siendo conquistado. Allí estaba ese pueblo. Y dice la palabra de Dios que, como dijimos, pasó de ser sacerdote ahora a ser profeta, a ser vocero de Dios. Imagínese si las cosas cambian así también para usted. Usted se preparó, usted había puesto todo su empeño y dijo, bueno, allí estaré en una iglesia ministrando. Y Dios le trae como consigna, ahora serás portavoz en un mundo que sufre, en un mundo que se está rompiendo, en una sociedad que ya no piensa en el otro, vas a ser mi vocero, vas a hablar de mis cosas. A la familia destruida vas a traer un mensaje de Dios que quizás también se olvidaron. La invitación que Dios quiere hacer para cada hombre y cada mujer. No sé lo que está preparando Dios para usted, pero siempre será lo mejor, porque hacer la voluntad de Dios es lo que trae bendición a cada uno de nosotros. Y sabe, allí en el capítulo número 37, habla acerca de una invitación que le hizo. Oh, invitación no, lo llevó. La palabra de Dios dice que a este profeta Ezequiel lo llevó a un lugar especial.
¿Se acuerda cómo hablábamos del cementerio? Mire lo que era esto. Allí, un lugar para alentarlo, un lugar para decirle, acá quiero hablar con vos. Mire qué lindo. Pero sabe, lo lleva allá y dice que vino la mano de Jehová. No solamente acá, sino en 6 oportunidades más habla de esta forma de aclarar o de especificar lo que estaba pasando con el profeta. Venía algo, se daba cuenta que algo le quería decir Dios, que algo tenía que comunicarle, que algo le tenía que enseñar, y lo lleva así y le muestran en estas visiones. 6 veces ya había pasado, ya estaba acostumbrado, y entonces sentía ahí adentro, Dios quiere hablar conmigo, Dios me quiere enseñar algo. Quizás usted también en algún momento determinado de su vida dice, hoy hay algo especial. Yo sé que estoy mal, yo sé que las cosas son apremiantes, pero Dios quiere hablar conmigo. Quiera Dios que este sea el día en el cual Él pueda entablar ese diálogo con usted. En el lugar donde esté, en la situación que esté, pueda estar hablándole Dios en este momento. Y dice que, vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 37, verso 1 en adelante, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos y todo alrededor. He aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos, dice el verso número 2, en gran manera. Imagínese ese escenario. Allí, un lugar lleno de huesos. No sabemos si ahí fue alguna batalla de magnitud grande y allí quedaron los cuerpos de los guerreros o simplemente era un cementerio a cielo abierto. Pero allí quería hablar Dios con Ezequiel. Allí, donde quizás había huesos, algunos semitapados por polvo, que por el viento eran los únicos visitantes que tenía, y el sol había emblanquecido esos huesos, porque dice que había muchos y de mucho tiempo que estaban allí. El tiempo pasa para esos huesos, sin nadie que los visite, pero Él está allí, esperando algo. ¿Por qué me trae Dios? ¿Qué más me puede pasar? ¿Qué más nos puede pasar? ¿Por qué llegar hasta este momento, hasta este lugar? Y dice la palabra de Dios que delante de Él había este escenario, miles de huesos secos. Y llega la parte donde uno empieza a querer descifrar lo que Dios tiene para cada uno de aquellos que quieren oír la voz de Dios. Y dice el verso número 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Cuando uno empieza a leer esta situación, lo primero que le dice es, ¿vivirán estos huesos? Que ya se dio cuenta que hacía mucho que estaban en esa situación. Usted o yo, aparte de mantenerse tratando de procesar lo que estaba ocurriendo, le tendría que decir a Dios, no, uno rápido le dice, huesos secos de hace mucho tiempo, ¿cómo van a vivir? Usted y yo quizás les diríamos de esa forma a Dios, pero por algo Dios pregunta, por algo Dios hace este tipo de cuestionamiento. Y fue sabio ese Ezequiel. Ese Ezequiel le dice, no como nosotros o como yo, le hubiera dicho no, le dice, solo tú lo sabes. Cuando Dios habla de esta forma, muchas situaciones tienen que ser contestadas como esto. Hay situaciones en las cuales nos podemos estar moviendo, hay situaciones en las cuales muchas veces hasta oramos por esas situaciones. Quizás enfermedad, quizás matrimonios disueltos, quizás muchas trabas con personas, amistades que ya no estamos acostumbrados a verlos y dejamos de orar en algún momento.
¿Cuántos de nosotros, cuando predicamos a alguna persona y esa persona nos dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, yo la verdad a Dios no lo necesito, a Dios yo tampoco le debo importar porque mi vida fue de esta forma, porque pasé esto, porque no me trató bien la vida, entonces Dios no se debe acordar de mí? A veces tenemos delante de nosotros valles de huesos secos. Y dejamos de orar porque decimos, bueno, esta persona no quiere saber nada. ¿Por qué? Si solamente Él es el que tiene control y dominio de situaciones. ¿Cuántas veces nos olvidamos porque pensamos que era difícil dejar de orar por una persona? Dejar de orar por una familia, por un vínculo que se disolvió. ¿Por qué no seguir orando? ¿Por qué no decirle, Señor, yo oro y aunque yo lo veo difícil de que pueda haber vida en esto, solo tú sabes si puede levantarlo, solo tú sabes cómo termina esta situación? Hay un mensaje, aunque parezca extraño, hay un mensaje de aliento para cada uno de nosotros, porque sabemos que por más que nosotros nos esforcemos, siempre la última palabra la va a tener Dios. Dios siempre llamará con misericordia, con amor y con paciencia. Esa paciencia que tuvo, ¿sabe con quién? Con usted y conmigo. Por mire que nosotros también teníamos lo nuestro, pero sin embargo seguramente hubo gente que no se cansó, hubo gente que no dijo, bueno, me parece que no va a andar para estar por estos lados. Sin embargo, ahí están adorando, bendiciendo, exaltando el nombre de nuestro Dios. Solo tú lo sabes. Y le dijo algo tremendo. ¿Vivirán? ¿Podrá resurgir? ¿Podrá levantar? Y ahí está la pregunta que le hace usted. ¿Cuántas veces dejó de orar por algo? ¿Cuántas veces yo dejé de orar por algo? Y sin embargo, hoy le tengo que decir, Señor, vuelvo a la carga, vuelvo porque solamente tú tienes el poder y la autoridad para levantarlo. Y sabe, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, nos dice el verso número 4? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El verso 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes, y los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritus, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Mire lo que le pide Dios que haga su vocero: orar por aquello que para todos está muerto, que para todos es imposible que se revierta esa situación. Hacer o no hacer. Obedecer, aunque no entienda, quizás esa es la parte donde más nos va a costar. Y bueno, habrá que seguir con esta oración, seguir pidiendo por esta familia, por esta persona que quizás se portó bastante mal con usted, pero sin embargo necesita a Dios, y vamos a seguir orando por él. Vamos a seguir pidiendo por él. Porque es lo que pide. Quizás ese que se portó mal un día va a tener que decirle, Dios, gracias, porque pensé que no iba a cambiar más y sin embargo está adorando tu nombre juntamente conmigo. Pero vos no sabés de quién estoy hablando. Vos no sabés de quién estoy, por quién estoy orando. Solo Él lo sabe. Profetizá, di la palabra, envía el mensaje y después Dios se va a encargar. ¿Pero obedecer o no obedecer? Allí estaba el dilema, pero cuántas cosas locas puede pedir Dios. ¿Cuántas cosas locas? Porque imagínese que le está pidiendo que le hable unos huesos, como si pudieran oír los huesos, como si pudieran obedecer los huesos. Pero el asunto no es que obedezcan los huesos, sino que uno obedezca a Dios, lo demás lo hace Dios. ¿Cuántas cosas locas? A Noé le pidió hacer una arca cuando nunca había llovido. Una locura, pero en obediencia Dios libró a Noé y a su familia. En obediencia, Moisés levantó su vara delante del mar Rojo. Una locura.
Yo necesito que se abra, no levantar una vara y haciendo la obediencia, haciendo caso a esto que le pedía a Dios, el mar se abrió y el pueblo fue libre. ¿Sabe cuánta locura le puede pedir Dios? A Gedeón le pidió que redujera su ejército cuando había adelante una guerra, una batalla crucial. Le pidió a Josué que diera vueltas alrededor de una ciudad. ¿Para qué? Necesito conquistarla, no marearlos. Pero en obediencia Josué lo hizo y los muros cayeron en locura. Aunque alguno te escuche y diga, pero perdés tiempo. Al que alguno le diga, ¿para qué haces esto? Hace una cosa más útil. ¿Por qué vas a orar por esta situación o por aquellos? Orar a Dios es algo que a usted y a mí nos tiene que llevar a esperar en Él, a darnos confianza que lo que no vemos, Dios ya lo está viendo. Y obedeció. ¿Y sabe qué pasó? Dice el verso número 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Imagínese cuando se animó a hacer una locura, cuando se animó a decirle, Dios, te obedezco, no entiendo nada, pero lo hago. Allí estaba. Dice que hubo un gran estruendo. Imagínese esos huesos juntándose. Yo todavía estaría corriendo. Pero sin embargo, delante de él estaba viendo cómo algo estaba pasando. Los huesos empezaron a juntarse. Los fémur se juntaron con los huesos de la pierna, con las caderas. Las columnas abrigaban aquellas costillas. El cráneo iba a donde tenía que estar. No es un curso de anatomía, uno carece de esta enseñanza, pero me imagino eso. Empezó a ver cómo empezaban a correrse los huesos, empezaban a unirse, y ese ruido, yo creo que habrá pegado un salto para atrás Ezequiel, pero sin embargo se mantuvo, fue más valiente que lo que pudo haber sido yo. Y allí vio. Y dice la palabra que luego de esto, tendones empezaron a llegar a esos esqueletos que se fueron formando delante de los ojos de Ezequiel. Y músculos. Y luego piel cubrió ese cuerpo. Imagínese, algo grotesco. Yo creo que en las peores de sus pesadillas hubiera tenido un sueño como estos, pero allí estaba Ezequiel y está en la palabra y le da una enseñanza a usted y a mí de lo que puede hacer Dios. Allí está este crecimiento también. Volvemos, esto nos lleva a nuestra vida espiritual. Usted conoce a Cristo y es como en aquel momento en el cual los huesos se juntan. Sí, las bases de nuestra sapiencia espiritual empiezan a unirse, empezamos a tener esta costumbre de leer la palabra, de estar vinculados a ella, empezamos a tener esta unión de lo base de nuestras verdades espirituales, las verdades de la palabra, ¿sí? Después vienen tendones, esos músculos que nos hace más fuertes o flexibles en los momentos difíciles, ¿sí? Y luego viene esa piel, una piel que nos identifica, una piel que ya tenemos nueva imagen delante de la gente. Usted ya no es aquel pecador, aquel que estaba lejos de Dios, ahora está representando al dador de la vida, está hablando de las cosas santas, está de pronto, tiene otra imagen delante de aquellos que le rodea. Aquel tiempo, en aquel momento, me imagino a cantidad de personas, miles, tendidos en el suelo, porque tenían todo. Tenían los huesos en su lugar, tenían tendones, músculos, tenían su piel, era gente dormida.
pero le faltaba algo, y es lo que también hoy nos tiene que llevar a pensar en lo que Dios quiere para nosotros. Dice el verso número 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y acá viene la parte especial, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Otra vez Ezequiel obedece. Otra vez la locura, pero ahora ya estaba ejercitado. No importa que pase uno, le diga que estaba loco, que no diga cosas que no pueden ocurrir, pero sin embargo profetizó, envió la palabra, él vio el mensaje y dice que esos cuerpos empezaron a moverse, esos cuerpos empezaban a respirar, esos cuerpos empezaban a tener vida. ¿Por qué? Porque Dios da vida. ¿Sabe? Que uno piensa, como dijimos, podemos tener los huesos de una forma ordenada, correctamente. Podemos tener tendones, podemos tener músculos en el lugar que corresponde y hablamos de las cosas espirituales, pero siempre nos va a faltar algo. Digo siempre, si no hacemos lo que le quiero decir ahora. ¿Sabe? Podemos tener la mejor de las enseñanzas. Podemos tener la mejor de las Biblias, eso con lucecitas, ¿sí? Y leer los mejores libros y escuchar los mejores mensajes y asistir a la mejor de las iglesias. Pero si no hay soplo de vida, esto que Dios da, únicamente podemos ser personas tiradas en un valle sin vida. Esta relación con Dios es la que tiene que estar en cada uno de nosotros. Buscar de Dios, hablar con Él. Los libros nos enseñan. Los predicadores pueden ser de los más hermosos mensajes, poderosos mensajes. Pero si nosotros no tenemos relación con Dios, Dios no puede soplar. Necesita algo más, pero necesito aprender, perfecto. Pero seguramente el libro que está leyendo te dice, tirate a orar, busca de Él, habla con Él, ten esta interacción como quien habla, no quiero que nadie se ofenda, pero habla con Él como un amigo. Porque Él nos dijo también que no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Habla como un amigo, lo que necesitas, de cómo te sentís, de los momentos difíciles que estás transitando, que Dios pueda soplar en tu vida. A estos huesos que estaban muertos, Dios les dio vida. Y los vio, dice el profeta, ponerse sobre sus pies. Allí estaban, ya no eran huesos, ya no eran esos músculos ni gente en el piso, ya era gente que respiraba, que hablaba, que volvieron a la vida por Dios. Esto tiene que alentarle y a usted y a mí, porque es verdad que Dios puede hacer las cosas rápidamente, pero prefiere ir de a poco, acomodando tus huesos, poniéndote en forma, dándole a ese cuerpo la tonicidad para que pueda enfrentar las pruebas, cubriéndote la imagen de cristiano, pero también quiere soplar sobre su vida. ¿Sabe? Lo pudo haber hecho Dios solo,
¿sí? No necesitaba de Ezequiel, pero sin embargo lo utilizó su siervo para que las cosas se hagan. Esto nos da posibilidad y confianza. Quizás Dios está trabajando, yo no sé en qué lugar o en qué momento de este viaje espiritual que nos ha invitado Dios a transitar estamos. En el que te acomoda los huesos, en el que te puso músculos, el que te cubrió, pero hay algo más. Quiero que puedas soplar sobre ese valle. Quiero que soples sobre ese problema, sobre esa necesidad que te está trabando, que te está de pronto haciendo confundir con aquello que te olvidaste ya de orar, porque pensaste que no iba a cambiar. Que sea un mensaje de aliento para usted y para mí. Porque quizás en este día, presentando delante de ese valle, Dios pueda soplar en este día. Quiero orar por su vida, por usted que está en este lugar, que quizás en algún momento dijo, ¿sabe que hace rato que no oro por esto? ¿Sabe que esto yo dije, bueno, será de Dios y ya terminó? Podré volver a orar, porque Dios puede volver a soplar sobre tu valle, sobre tus momentos, tus situaciones. Quiero que cierres tus ojos por unos momentos. Quiero orar por su vida, quiero que en este momento, usted más que yo, sabe cuál es su valle, en qué momento está. ¿Cuántos en este momento están escuchando este mensaje y están diciendo, puede haber posibilidad? Obedezco, profetiza, le dijo al profeta, envía la palabra, le dijo al profeta. Quiero que hoy, delante tuyo, pongas ese valle. Señor, envío la palabra. Quiero que tú soples sobre este lugar. Quiero que vayas también trabajando conmigo para que no me desespere, para que no crea que todo terminó. Porque quizás tú estás haciendo eso, con ese valle, dándole forma. No lo vemos, pero le estás ordenando los huesos, le estás poniendo músculos, lo estás cubriendo de piel y en este momento puedes soplar sobre ellos.